Muy bien. Estamos ya en la sesión número 3, ¿verdad? De homilética. Vamos a las lecciones que nos corresponden para hoy. Hoy nos adentramos al tema que corresponde a la hermenéutica 1. Hay de la tarea que estuvimos platicando hace unos segundos, tratemos de resolver estas interrogantes. Según Judas, porque de hecho la carta es bien pequeña, la carta de Judas es pequeña, pero es un contenido bastante profundo, muy extenso, y en poco se ha dicho mucho. Pero Judas habla de los falsos maestros. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo son los falsos maestros según Judas? ¿Usted logró encontrar cómo eran los falsos maestros según Judas? Porque de hecho, desde el versículo 3, Judas toma el tema de los falsos maestros y Judas habla acerca de su preocupación acerca de estas enseñanzas falsas. Porque Judas asegura que se han infiltrado entre los mismos cristianos. Algunos, y él los señala como malvados o malintencionados. Y incluso Judas toma un tema de predestinación y Judas dice que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser falsos maestros, para ser condenados. Qué fuerte, ¿verdad? El tema de predestinación es bastante delicado en la Biblia, pero Judas lo habla con bastante solvencia, con bastante tranquilidad. Pero él dice que los cristianos ya saben acerca de este tipo de falsas enseñanzas, pero viene Judas y como para dejar claro estas enseñanzas falsas y la maldad de estos maestros, Judas dice que hace una comparación. Primero los compara con los ángeles que no cuidaron su dignidad, aquellos ángeles que fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero también habla acerca habla acerca de las ciudades malvadas que Dios destruyó por su pecado. Y habla en todo, hace como un recorrido histórico de todos aquellos que fallaron y fueron destinados a la condenación. Y Judas no es, los malvados en tiempo de Judas no iban a ser la excepción. Incluso Judas menciona un famoso libro que tuvo bastante argumento para ser tomado como inspirado, pero al final le faltaron algunos, y es el libro de Enoc. Y él dice que de bien de ellos profetizó Enoc. Pero Judas toma este tema porque para Judas es importante que se quede claro que estos falsos maestros, estos malvados, se han infiltrado. ¿Y qué es lo que buscan ellos? Dice que ellos blasfeman y vivirán de acuerdo con sus bajos deseos. O sea, no van a buscar la gloria de Dios, sino su gloria. Y no van a respetar el vivir una vida en el espíritu, sino una vida bajo los instintos. Incluso Judas habla acerca de que él le dice a ustedes, sigan edificándose sobre su santísima fe, oren en el espíritu, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia, sean comprensivos con los que dudan, a otros arrebaten los del fuego, pónganlos a salvo y a otros más ténganles compasión. Pero cuidado, desechen a una ropa que su cuerpo se ha contaminado. Entonces Judas señala que este tipo de personas son cristianos o son
supuestos cristianos que dentro de la iglesia evangélica han estado quitándole el valor, por ejemplo, a las escrituras, a la divinidad de Cristo, a la Santísima Trinidad, que son temas bien importantes para la iglesia, pero el diablo ha sabido que si eso se lo quita a la iglesia, le quita el fundamento de su fe. Entonces, esta carta es bien interesante. Si no la logró leer toda, es importante hacerlo, porque Judas hace el señalamiento que si ni los ángeles, ni Sodoma y Gomorra, hasta menciona a, a los que se unieron a la rebelión de Coré, a los que siguieron el camino de Caín, a los que cayeron en el error de Balaán. O sea, hay un montón de errores y faltas que aquí son señaladas. Entonces, con esa parte quiero decir que esta carta es muy importante. ¿Y qué podemos aprender en esta carta? Podemos aprender, al menos yo veo las siguientes cosas. Número uno, podemos aprender que con las falsas enseñanzas no se juega o no hay que verlas eh, sin el peligro que son. Y número dos, tenemos que aprender a ser serios en la palabra, responsables en la palabra, cuidadosos en la palabra. Y número tres, tenemos que hablar con seguridad acerca de lo que la Biblia condena, como de lo que la Biblia advierte, lo de lo que la Biblia señala, lo que la Biblia usa para alentar. Ahora veamos el tema que trataremos hoy. Hablaremos sobre las calificaciones del intérprete de la Biblia. Esta es la segunda parte. En la semana pasada vimos las calificaciones del intérprete de la Biblia, la parte 1. Ahora veamos la parte 2. En esta lección examinaremos 5 claves más para interpretar correctamente la Biblia. Si tenemos esa diligencia, vamos a ser buenos intérpretes. ¿Cuáles serían? Ser nacido de nuevo, depender del Espíritu Santo, obedecer lo que se entiende, tener una mente abierta y un espíritu dispuesto a aprender, estudiar la palabra para ser aprobado por Dios. Examinaremos cada uno de estos 5 requisitos. Primero veamos el primero. Un intérprete calificado debe nacer de nuevo. Aquí es donde podemos ver una característica única de cualquiera que predique la Biblia. Un maestro puede ser un experto en matemáticas, en idiomas, en geografía, en historia, y no precisamente creer eso que enseña, vivir lo que enseña, ni defender lo que enseña. Un médico puede usar sus manos y producir una operación que traiga sanidad a una persona. Y aunque ese médico no esté sano, esté enfermo. Pero un intérprete de la Biblia no puede hablar acerca de la salvación si no ha nacido de nuevo. Jesús declaró, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Espíritu de Dios entra en la persona en el nuevo nacimiento. En ese momento la persona está en el reino, bajo el gobierno de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que entendiendo eso, el intérprete de la Biblia es altamente preocupado, está muy interesado en que su vida pueda ser la primera calificada de acuerdo al mensaje que tiene. El Espíritu de Dios dentro de la persona la capacita para la comprensión espiritual. O sea, si una persona ha nacido de nuevo, va a buscar tener en sí mismo esa capacidad espiritual que necesita.
El maestro más sabio de la tierra, sin el Espíritu Santo, sería ciego a la verdad espiritual. Pero los niños con el Espíritu pueden entender la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona ha nacido de nuevo, puede tener una comprensión de las Sagradas Escrituras, una comprensión única, esa que solo Dios puede producir en una vida. Porque al final de cuentas, lo más valioso, lo más importante, lo más necesario para ser una persona que comparta las buenas nuevas es que esas buenas nuevas hayan dado un resultado o un efecto en la vida de la persona. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que un intérprete calificado debe de depender del Espíritu Santo. Un intérprete que está calificado tiene una dependencia del Espíritu de Dios. El escritor del Salmo 119 reconoció que necesitaba que Dios le ayudara a comprender las Escrituras. Él oró, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo nos guiaría a la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, debemos depender del Espíritu Santo a medida que tratamos de interpretar las Escrituras. Por ejemplo, hermana Patti, ya que usted es la única alumna aquí conectada hoy, cuando usted predica la palabra, cuando usted se prepara para predicar la palabra, no olvide que la preparación más importante es pedirle al Espíritu Santo que le revele, que le enseñe, que le explique. Es el mejor punto de partida para prepararse, porque todas las demás herramientas que vamos a comenzar a ver hoy no tendrían el mismo efecto sin la intervención del Espíritu Santo. En contraste, o sea, por el otro lado, viéndolo como lo miran otros, los teólogos liberales como Rudolf Bultmann confían en sí mismos. Bultmann escribe, la interpretación de los escritos bíblicos no está sujeta a condiciones diferentes de las que se aplican a todos los otros tipos de literatura. Estamos en total desacuerdo con Bultmann. ¿Por qué? Porque la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. Y la Biblia tiene un mapa, un mensaje vivo, por lo que el mismo autor de la Biblia siempre está presente cuando la leemos. ¿Verdad que sí? Ahora bien, hay maneras en las que estudiamos la Biblia como estudiaríamos otros libros. Hablaremos de esto más adelante en esta lección. Pero debemos de estudiar la Biblia como ningún otro libro. Porque a diferencia de toda la demás literatura, la Biblia es inspirada por Dios. Así que a diferencia de los que confían solamente en sí mismos, humildemente confesamos nuestra necesidad del Espíritu Santo para que nos guíe. Sin el Espíritu Santo no podemos llegar a una correcta interpretación. ¿Verdad?
La escritura es la espada del espíritu, según Efesios 6:17. Debemos tener su ayuda para manejar correctamente la Biblia, hablando del Espíritu Santo. Nosotros oramos mientras buscamos interpretar para no contristar al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y le pedimos iluminación. La iluminación es esa claridad para poder comprender el espíritu, el contexto o la explicación de determinado pasaje o texto bíblico. En respuesta a nuestras oraciones, actitud humilde y duro trabajo, el Espíritu ayuda a guiarnos para entender y aplicar la palabra de Dios. Aquí voy a aclarar esto, porque es muy probable que aquellos que no les gusta leer, no les gusta prepararse, digan, ya ven, no se necesita más. El Espíritu Santo, óigalo bien, siempre va a guiar, a llevar por el camino correcto al diligente, al que se esfuerza, al que se prepara, al que busca, como dice, inquirir, al que busca comprender, pero al holgazán, al que solo quiere hojear un poco la Biblia y de ahí usar unas ideas lógicas, a ese no tan fácil está posible que el Espíritu Santo lo guíe. Un intérprete calificado debe andar en la luz de la verdad que él entiende. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy estudiando en serio la Biblia, yo estoy creciendo. Y yo estoy creciendo porque estoy de verdad aplicándome en lo que yo entiendo de la escritura. La obediencia precede a la comprensión espiritual madura. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, obedecer, conocerá si la doctrina es de Dios, hablando de su doctrina y su enseñanza. Porque los fariseos se enorgullecían en decir que ellos conocían la doctrina de Dios, pero no querían aceptar que esa doctrina de Dios los tenía que llevar a Jesús. Cuando obedecemos, Dios añade a nuestro entendimiento, como el ojo de la aguja sigue a donde va la punta. Así el que entiende sigue a la obediencia. La comprensión es como un vagón de pasajeros que sigue a la locomotora de la obediencia. O sea, a mayor entendimiento, mayor obediencia. Y a mayor obediencia, mayor entendimiento. O sea, entre más yo estoy obedeciendo la Biblia, Dios está más dispuesto a ayudarme a entenderla más y más. Ahora examinaremos dos principios relacionados con la obediencia y la interpretación de las escrituras. Solo quiero que me regale un minuto. Voy a traer agua. ¿Me permite, hermana Pati?
Y una chiqui. Gracias, hermana Patti. He estado también con gripe y ahorita me quiso atacar un sueño extraño. Pero vamos a continuar. ¿Sí me escucha? Ah, perfecto. Sí, pastor. Muy bien. Aquí estamos. Exacto. Muy bien. Decía que examinaremos dos principios relacionados con la obediencia y la interpretación de la escritura. ¿Cuál es el primero? Póngale mucha importancia a eso. El entendimiento del desobediente disminuirá. O sea, cuando usted oye cristianos que dicen que yo leo la Biblia y la leo y no la entiendo, porque no ha habido obediencia. Cuando hay obediencia, el entendimiento se abre. Por ejemplo, Romanos 1, 18 al 25 dice, porque la gente desobedeció a Dios, entendió cada vez menos la verdad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay desobediencia, el entendimiento baja. Profesando ser sabios se hicieron necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Muchos miembros de las sectas de hoy una vez estuvieron en la iglesia, pero hoy no pueden discernir la verdad porque se negaron a obedecer. Por eso es que yo lo he dicho y se lo comparto hoy, es que a mayor obediencia, mayor revelación y en este caso mayor entendimiento. Muchos quieren tener un entendimiento profundo de las escrituras y a veces aún teniendo las herramientas de interpretación no lo logran y la razón es una, no ha habido obediencia. Para interpretar bien la Biblia debemos de obedecer lo que conocemos. Dicho de esta forma, más obediencia, más entendimiento. Y cuando uno tiene esa experiencia con la Biblia, siempre va a tener algo de Dios que hablar. Siempre sus conversaciones terminan en lo que Dios le dijo, Dios le hizo sentir, Dios le mostró en relación a la Biblia. La segunda cosa, el entendimiento del obediente aumentará. Observe que los magos entendían cada vez más. Me gusta este pasaje y quiero que lo leamos, Mateo 2, 1 al 5. Ese es un pasaje muy, muy hermoso. Y ahí hay un detalle que nos va a ser muy útil. Dice así la Biblia. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea.
porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, hasta ahí dejemos. Me pasé un versículo. Ahora, al principio los magos sabían muy poco. Un nuevo rey había nacido, pero no sabían dónde. Aún así viajaron, siguiendo en la luz la estrella que Dios les dio. Fue duro cabalgar en camello noche tras noche, pero fueron fieles. Siguieron la dirección de Dios hacia el nuevo rey. Una tenue luz estrella los condujo hasta la plena luz de conocer a Jesús. ¿Qué quiere decir? Conforme ellos iban entendiendo, iban viendo esas señales y confirmaron al ir directamente al rey el nacimiento de Jesús o cómo iban a ser Jesús, ellos fueron hasta llegar a Jesús. En contraste, los escribas nunca reconocieron al Mesías. Su conocimiento se hacía cada vez menor. Dios les quita a los que desobedecen, pero les añade a los que obedecen. ¿Qué le parece eso? Dios les quita a los que desobedecen, pero les añade a los que obedecen. Ahí está diciéndonos mucho. Él sustrae del negligente, pero añade al diligente. Los magos no eran ni judíos y se fueron habiendo conocido en persona a Jesús, el Mesías, el enviado de Dios. Y los fariseos y los escribas que hasta lo tuvieron dentro de ellos, no lo supieron identificar. Qué triste el caso de ellos, ¿verdad? Muy bien, siguiendo entonces en nuestros puntos que estamos viendo en relación a nuestro tema de hoy de las calificaciones del intérprete, segunda parte, veamos esta que sigue. Un intérprete calificado debe tener una mente abierta y un espíritu enseñable. Nadie entiende menos que el que no quiere aprender. Por lo tanto, es importante oír con el corazón dispuesto. Uno de los problemas a veces, y a mí me ha pasado, al estar dentro de gente que maneja bien temas, de que conoce bien los temas, es que se sientan como que ya calificados o ya aptos, que no consideran que necesitan aprender un poco más de ese tema. Pero eso es una gran equivocación. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si tienen oídos, úsenlos. Note que Apocalipsis, capítulos 2 y 3, repite este pensamiento 7 veces. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Asimismo, Santiago dice que deberíamos de ser pronto para oír. Y eso significa oír con una mente dispuesta. En comparación, los fariseos no aprendieron mucho de Jesús porque no quisieron aprender de él. Su mente era como una puerta cerrada con llave. Oyeron a Juan el Bautista, pero no se arrepintieron. Vieron a los ciegos ser sanados en el templo, pero ellos mismos no veían. Vieron a Lázaro levantándose entre los muertos, pero no siguieron a Cristo. Tenían oídos, pero apenas oían. Su conocimiento y aprendizaje del cielo estaba limitado. No todos los fariseos tenían una mente cerrada. Nicodemo era un fariseo que deseaba aprender nueva verdad.
Se recuerda, la Biblia nos registra en el capítulo 3 de Juan, que de hecho del diálogo de Jesús con fariseo sale el texto que es considerado como el corazón de la Biblia, Juan 3:16. Ese sale de la conversación de Jesús con Nicodemo. No todos los fariseos tenían una mente cerrada. Nicodemo buscó a Jesús, lo buscó de noche por muchas razones, pero lo buscó con una mente abierta. Le hizo preguntas a Jesús y oyó con todo el corazón. Sus preguntas no estaban basadas en prejuicio. Sus preguntas no eran para probar dónde Jesús se equivocaba. De verdad quería saber lo que Jesús quería decirle y tenía para decir. Así que recordemos que tener una mente dispuesta es una clave para entender la Biblia. Como María, sentémonos a los pies de Jesús para aprender. Y como los de Berea, escudriñemos las escrituras para ver lo que es verdad. El primer relato mencionado después del Nicodemo es que María, hermana de Marta, menor que Marta, cuando Jesús entró a su casa, en lugar de ir a agarrar la escoba, irse a la cocina a ver qué preparaba, valoró la presencia de Jesús y se sentó a escuchar a Jesús. Y aunque eso tuvo un problema con su hermana, Jesús elogió la actitud de María. Luego están los hermanos de Berea, que Pablo los elogia también, porque cuando Pablo les hablaba las escrituras, ellos revisaban las escrituras también para ver si Pablo no les estaba mintiendo. Ellos estaban confirmando. Hoy no sé si usted se ha dado cuenta. Alguien está predicando y está mencionando pasajes de la Biblia o hasta los está leyendo. Y hay cristianos con la Biblia debajo del brazo, sin ningún interés en seguir al predicador en su mensaje. No sé si se ha dado cuenta que pasa eso. Qué triste eso, porque a mí me encanta cuando el predicador dice, está mencionando un texto, yo voy a buscarlo y aunque yo lo conozca, lo busco porque es palabra viva. Cuando un cristiano dice, no, sí, yo sé que dice Juan 3:16, pero jamás va a ser igual que ir juntamente con el predicador en ese momento y buscarlo. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios puede darme una palabra específica y yo me la pierdo porque ya supuestamente sé el pasaje. Un intérprete calificado debe de estudiar para ser aprobado por Dios. Esa cita me encanta también, segunda Timoteo, y me gustaría que la leyéramos. ¿Por qué no la lee usted, hermana Patti? Segunda Timoteo 2:15. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es esa, ¿verdad? Exacto. Qué gran confrontación encuentro yo ahí. Porque dice, procura con diligencia presentarte A Dios aprobado. A Dios aprobado. ante Dios aprobado. O sea, que mi anhelo, mi meta sea que Dios apruebe lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy hablando de su palabra. Que Dios mismo diga, eso es, eso es. Yo tengo un libro, me encanta, este libro se llama, es escrito por un muy reconocido predicador para mí. Él habla de homilética. Voy a dejarle compartir pantalla un momento para enseñárselo. Se llama De parte de Dios y delante de Dios. Es de Sugel Michelin, muy buen predicador. Pero lo que me gusta es cómo él a uno lo ubica de predicador. Porque él dice, ¿qué te pasaría si estás en una reunión y alguien está contando una situación de tu vida
algo que sucedió, pero comienzas a darte cuenta que comienza a cambiarle a las cosas y completamente deja la historia destruida y no es nada parecida a lo que realmente pasó. Y esa persona no se percata que tú estás ahí. ¿Qué harías cuando termine la reunión? ¿Lo confrontarías? ¿Le preguntarías por qué hizo eso? Entonces él dice esto. Así nos pasa cuando predicamos. Estamos dando un mensaje de parte de Dios, pero no podemos pasar por alto que estamos delante de Dios también. Que nuestro oyente principal es Dios mismo. Eso nos hace aprobados. Ahora bien, volviendo acá, yo quiero que miremos estas cosas. Los cristianos deben de depender del Espíritu Santo para que les ayude a interpretar la Biblia. Esto no hace inútil el estudio, lo hace fructífero. Dios alimenta a las aves, pero las aves trabajan duramente para conseguir ese alimento. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el ave busca el alimento, Dios lo preparó. Y cuando el ave lo encuentra, ha hecho su tarea. Entonces, ¿qué necesitamos entender en cuanto a esto también? La palabra Biblia en castellano viene la misma palabra en latín que significa libro. La Biblia es un libro. La interpretación de la Biblia exige que todas las habilidades que se necesitan para estudiar cualquier otro libro. En 1 Corintios 10:15, Pablo dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Está diciendo a sus lectores que usen la mente. Los siguientes versículos enfatizan que la comprensión espiritual exige el trabajo mental. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que Dios no va a pasar por alto mi conocimiento. Una moneda tiene dos caras que se orientan en la direcciones opuestas. Si quita una de las caras, pierde la moneda. Asimismo, la verdad con frecuencia se orienta a dos direcciones opuestas. Por un lado, la Biblia se debe estudiar como cualquier otro libro de texto. Por otro lado, la Biblia se debe estudiar como ningún otro libro. Al estudiar la Biblia, hay varias herramientas para usar. Esas las analizaremos en la siguiente lección. Pero aquí es donde quiero detenerme a enfatizar algo muy, muy importante, hablando de esta explicación. Nuestro entendimiento, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra habilidad del estudio van a ser necesarias. De hecho, eso le va a ir dando a nuestra predicación, nuestra enseñanza, una calidad muy grande, muy especial. Yo estoy leyendo un librito, se llama Predicación al siguiente nivel. El autor es un predicador para jóvenes, la verdad, para jóvenes. Pero yo busco leer muchos de esos libros porque me ayudan a tener diferentes formas para poder comunicarme con diferentes auditorios. Por ejemplo, para hablarle a la iglesia adulta, para hablarle a jóvenes, para hablarle a gente que no tiene el lenguaje de la iglesia. Entonces, Dios usa lo que nosotros podemos tener como capacidad. Pero lo otro es que la Biblia también es un libro que se debe de estudiar como ningún otro, con un valor especial, con un respeto espiritual y con un cuidado a no alterar su mensaje.
Cuando el mensaje de la Biblia es alterado, ya no va a tener el efecto que debe de tener. Por ejemplo, acá donde yo pastoreo, este, este, se cría mucho ganado. Y por las mañanas, por un lado y por otro, hay personas jalando leche. Pero, ¿qué diferencia he notado yo al usar la leche que se produce acá que ir a cualquier otro lugar donde me ofrecen leche? Ya cuando la leche traspasa ya de pueblo en pueblo, como que va perdiendo calidad. Entonces, hay algo ahí que se pudiera mencionar, ¿verdad? Pero quiero dejar esto como un ejemplo. Cuando algo no se altera, su efecto, su sabor va a ser único. Y cuando es alterado, puede hacer que confunda, puede hacer que tuerza incluso. Entonces, cuando hablo de esto, estoy bien consciente de que la explicación de la Biblia es muy, muy importante hacerla desde esto que estamos viendo. Primero, saber que la Biblia hay que leerla como un libro más, pero también hay que leerla, apreciarla, estudiarla como un único libro, como no hay otro más. ¿Estamos bien, hermana Pati? ¿Alguna pregunta? No, estamos bien, pastor. Gracias. Muy bien. Avancemos a lo siguiente. Vamos a comenzar a hablar sobre las herramientas del intérprete de la Biblia. Así como, por ejemplo, un albañil tiene herramientas, un electricista tiene herramientas, un fontanero tiene herramientas, un mecánico tiene herramientas, una costurera tiene herramientas, o sea, hasta un oficinista tiene sus herramientas. El intérprete de la Biblia también tiene sus herramientas. Y es importante no solo conocerlas, que las conozca, sino que las sepa usar. Entonces, las herramientas más importantes del estudio bíblico son las que Dios le ha dado a toda persona. ¿Cuáles son esas herramientas indispensables? Ojos para leer, una mente para pensar, reflexionar y meditar, y el Espíritu Santo para ayudarnos. Esas son las primeras herramientas. Y ha sido cuenta que las tenemos ya listas, hermano. Ya notó que están ahí solo de usarlas. Ahora bien, de modo que siempre comience con oración y tratando de entender la Biblia por sí mismo, por sí mismo. O sea, cuando yo que quiero predicar un mensaje, aquí hay un error que tenemos que corregir. Tenemos la idea y después buscamos en la Biblia algún versículo que ampare esa idea. Error. Nunca se comienza así. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar que esos versículos se añadan, estén de acuerdo con mi idea y no estén de acuerdo con lo que Dios quiere que yo comparta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia? Y mantenerme en la Biblia. Entender el mensaje que la Biblia está dando allí. Yo estaba orando, de hecho estoy dando una serie y orando mucho al Señor. A mí me encanta leer y pensar y meditar en las historias de grandes hombres como Moisés, Elías, hombres que tuvieron un impacto en su entorno, en su tiempo.
Y yo le decía al Señor, dame algo a través de estas historias. Y una madrugada, o meditando más que todo, tal vez no orando, Dios comenzó a mí, cuando viene esa iluminación de Dios, es de aprovechar. Y ese es el segundo domingo que predico sobre eso. Estoy hablando en relación a los personajes que tuvieron un encuentro transformador con Dios. Primero hablé de Moisés, estuve hablando acerca de por qué Dios enciende zarzas cuando Dios llama a Moisés de una zarza. Ese fue un mensaje que a mí me bendijo sorprendentemente en esa ocasión y recibí muchos comentarios positivos del mismo. Luego, este domingo recién pasado, hablé de la experiencia de Elías en la cueva y el mensaje se titulaba Cuando necesitamos un silbo delicado y apacible. Y mencioné que al final Dios sacó a Elías de ahí para que él viera un terremoto, viera un viento recio, viera un fuego que estaba quemando fuertemente para al final encontrarse con Dios a través de un silbo delicado y apacible. Y al final terminé diciendo, Dios quiere que salgas de tu cueva. Fue un domingo glorioso. Incluso estaba enfermo cuando lo prediqué. ¿Para qué le quiero mencionar con eso? Porque tenemos que estar en la Biblia, orar, Señor, aquí este pasaje a mí me está diciendo algo. ¿Tú quieres que yo predique de esto? ¿Tú quieres que yo hable algo de esto? Y Dios siempre lo va a revelar. Eso téngalo por seguro. Leer lo que otro dice antes de estudiarlo es como pedirles a otros que lo lleven y podrían llevarlo en la dirección opuesta. Aprenda a caminar por sí mismo. Dependa de otros para que le ayuden a subir los lugares más empinados o a pasar sobre las rocas grandes. Pero no hay gozo como el de descubrir las verdades directamente del Señor a medida que estudia su Biblia. Primero coseche las bendiciones de su propio estudio personal. O sea, cuando estudiamos la Biblia personalmente hay un provecho tan grande. Por eso es que, si usted se recuerda, yo no les recomendé comprar libros de bosquejos, porque aunque ahí están mensajes muy bonitos, bien trazados, nos quitan la experiencia de poder aprender por nuestra cuenta. Después, use los 5 tipos de herramientas que examinaremos en esta lección. Por ejemplo, hoy vamos a dar un avance. ¿Cuáles son las herramientas del intérprete? Estas son las herramientas físicas que el intérprete tiene, que puede conseguir, que puede adquirir. Biblias de estudio. Yo recuerdo que cuando Dios me permitió prepararme un poquito en hebreo, en estudio de los idiomas bíblicos, una de las cosas que el maestro, el facilitador nos recomendó es compren muchas Biblias de estudio y estudienla. ¿Por qué comprar muchas Biblias de estudio? Decía yo. Pero yo lo hice. De hecho, hoy por hoy tengo que, no sé si voy a tratar de enseñarle acá, a ver si me funciona esto. Desde mi otro perfil, el que está ahí, lo voy a activar. Ahí está. Esa es mi biblioteca. Hoy por hoy tengo allá, en la mera esquina, tengo bastantes libros que ya no me caben ahí. Tengo por acá otros y los que tengo aquí de uso. Aquí tengo Biblias de estudio.
hoy por hoy necesito una librera más en donde quiero ubicar mis Biblias de estudio. ¿Por qué hacerlo? Porque uno a veces está en un estudio de un versículo, a veces un solo versículo, a uno lo tiene inquieto. Y es bueno estar inquieto cuando un versículo no nos tiene del todo convencidos. Entonces yo voy a un autor, veo el comentario que ese autor tiene sobre ese versículo y comparo. La mayoría de autores no van a estar equivocados. Por ejemplo, yo le tengo mucho respeto al comentarista William Barclay, pero hay comentarios donde yo lo he encontrado que él se equivocó, porque los comentarios bíblicos no son como la Biblia, inerrantes, sino que el comentarista está en su conocimiento y comprensión del idioma original, dando una aplicación a un versículo, pero muy probable que en su tiempo las circunstancias que estaba pasando o viviéndose le hicieron llevar esa aplicación de acuerdo a ello. Entonces, para nuestro tiempo eso ya no tiene vigencia, solo el mensaje de la Biblia. Entonces, yo vengo, voy a una Biblia de estudio, otra Biblia de estudio, hasta que después de estudiar a varios autores, yo saco la conclusión. Y casi siempre, al hacer un estudio así, la conclusión va a ser buena, ¿verdad? Va a ser la necesaria. Entonces, para eso, las Biblias de estudio. También necesitamos otras traducciones y paráfrasis de la Biblia. Necesitamos más Biblias, pero en diferentes traducciones. De hecho, en nuestro ambiente existen muchas traducciones y paráfrasis de la Biblia parafraseada o la Biblia en lenguaje contemporáneo. La necesitamos leer porque necesitamos una comprensión más fresca sobre el texto que estamos estudiando y cómo lo queremos lograr explicar. Después vienen las concordancias. De hecho, las concordancias nos ayudan a entender el significado o a encontrar en el lenguaje bíblico el significado de algunas palabras. De hecho, hay alguna palabra que no tanto la sabemos y queremos saber qué tanto la Biblia habla de ellas. Ahí está la concordancia. O necesitamos saber qué tanto la Biblia habla sobre un tema en específico. Allí están las concordancias. Para eso son útiles. Luego vienen los diccionarios y enciclopedias, que es donde nos comenzamos a buscar palabras de diccionario para saber su significado cuando fue dicha, qué más significados ha tenido al correr el tiempo. Las enciclopedias porque nos ayudan a tener un panorama sobre la historia, la geografía de ese evento de la Biblia. Por ejemplo, el día domingo yo le dije que hablé de Elías, pero había un dato que encontré que me resultó muy interesante y ahí es donde las enciclopedias entran en acción, de que Elías caminó a Berseba y ahí estuvo un día, allí quiso morirse y luego ahí se quedó, Dios le dio sustento, lo alimentó y luego él se levantó y caminó 40 días y 40 noches y llegó al monte Sinaí, caminó entre el desierto. Pero cuando uno va a estas herramientas, yo descubro que Elías se llevó 40 días y 40 noches porque eran 300 kilómetros de Berseba hasta el monte Sinaí, o Horeb, como se dice, es lo mismo. Y son datos que a las personas no solo los educan, sino les ayudan a entender mejor los sucesos bíblicos. Luego están los comentarios, libros de texto
y otros creyentes. O sea, hay gente que ha escrito sobre temas de la Biblia. Por ejemplo, a mí me sirvió un libro bien chiquitito en la pandemia, no fuerte de la pandemia. Yo estuve haciendo una serie de bosquejos sobre Jonás y recordé un librito y lo encontré dentro de mis libros. Sí, el librito es pequeñito, pero tiene una información muy provechosa. Se llama Un profeta en Irak y es de Jonás. Está hablando de Jonás. Y comencé a estudiarlo. Qué libro para darme tanta información útil. Luego están, como dice aquí, los comentarios, los comentaristas. Ahí está el comentario bíblico Matthew Henry, el comentario bíblico William MacDonald, el comentario bíblico de Barclay, el comentario bíblico histórico, y pudiera mencionarle mucho más. El auxiliar bíblico portavoz, yo tengo pues algunos de todos los que le menciono. Entonces nos ayudan. ¿Por qué? Porque entre más nos empapamos de nuestro texto, más entendemos y más información tenemos y mejor haremos nuestra tarea hermenéutica de entender el pasaje bíblico. Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Cómo la ve hasta dónde llegamos? Muy bien, pastor. Solo que ay, mi cabeza no me ayuda. Fíjense que tomé medicina para anoche y ando así como sonámbula. Me imagino. Tomé de un jarabe que es buenísimo para la tos, pero ahí decía que era para la noche. Y lo tomó de día. Y me lo tomé hace rato y dije, la pastora me invitó a comer y le dije, ay, pastora, lo siento, pero voy a tomar medicina y me voy a acostar un rato luego porque no aguanto mi garganta y mi cabeza. Sí, pero Pero veo que ya no se conectó, ¿verdad? También. Está no, mala. estaba enferma, me dijo que se había enfermado de un ojo o algo así. Sí, está bien hinchado su ojo. Sí, me imagino. Tremendo, pero no, sí está bien interesante su enseñanza, pastor. Me gusta cómo usted explica. Sí. Ujú. Pues vamos a dejarlo ahí por hoy para poderle que vaya a descansar y Ujú. voy a parar la grabación.